Los tumores neuroendocrinos se encuentran en un aumento sostenido en su incidencia y prevalencia. Son más comunes en el tracto gastrointestinal y bronquial. Hasta un 93% pueden llegar a tener metástasis hepáticas al momento de diagnóstico. La sobrevida de estos pacientes con metástasis no tratadas va de un 3 a un 54%. Hoy en día la hepatectomía es considerada el gold estándar de tratamiento. Sin embargo, la resección R0 solamente se le puede ofrecer a un subgrupo de pacientes. Otras técnicas de tratamiento quirúrgico incluyen la cirugía de Debulking, el trasplante hepático o terapias locorregionales. Tumores pancreáticos neuroendocrinos no funcionantes. Son frecuentemente detectados en pacientes jóvenes. Usualmente se presentan como grandes tumores y no asociados al cuadro de mal estado general que habitualmente se presenta en el adenocarcinoma. En contraste con el adenocarcinoma, requieren y se benefician con resecciones extensas, incluso resecciones vasculares. Son más comunes en la cabeza del páncreas y a menudo de gran tamaño, mayores a 4 o 6 centímetros. Muchos de ellos tienen metástasis al momento del diagnóstico, en un 60%. Tienden a causar obstrucción pilórica o invasión del eje venoso portomesentérico en forma temprana, con tendencia al sangrado. En la serie de Uppsala, sobre 324 pacientes con tumores pancreáticos neuroendocrinos, un 60% eran no funcionantes. De ellos, un 64% tenía metástasis al momento de diagnóstico. 32% de esos pacientes fueron operados con cirugía radical con una mediana de sobrevida de 88 meses, con lo cual es muy bueno los resultados. En estos casos lo que se vio que el tamaño del tumor es un factor pronóstico muy importante. Los que tienen más de 2 centímetros son casi invariablemente malignos. Los que miden entre 1 y 2 centímetros, hay un 5 a 10% de estos pacientes que pueden ser malignos y las metástasis pueden ocurrir después de una década. En el cuadro de la izquierda podemos ver la curva de los pacientes operados, donde la sobrevida es mucho mejor a los pacientes que no son operados. Y en el de la derecha podemos ver la relación entre la sobrevida y el KI67, donde con un KI67 menor al 2% la sobrevida es mucho mejor que en los pacientes que tienen un KI67 mayor al 2%. Como conclusiones de los tumores neuroendocrinos pancreáticos no funcionantes, podemos decir que los resultados de las cirugías resectivas en pacientes con infiltración vascular, principalmente de la vena porta, son alentadores. La sobrevida a 5 años es de un 65% y a 10 años llega al 50%. La cirugía paliativa está asociada con una pobre sobrevida. Es crucial para prever el diagnóstico y el pronóstico, el KI67. Evitar operar lesiones con alta proliferación, un KI67 mayor a un 15 o un 20%. Evitar operar carcinomas neuroendocrinos pobremente diferenciados. En estos últimos se ha demostrado que tienen mejor evolución tratados con quimioterapia. Dentro del amplio menú que podemos ofrecerle como tratamiento quirúrgico a estos pacientes, va desde la cirugía de resección R0, cirugía de debulking, que implica resecar hasta un 90% de la enfermedad hepática, terapias locorregionales, técnicas de ablación local con radiofrecuencia en microondas o el trasplante hepático. Y revisando un poco las series históricas, fíjese que ya en el año 83 se comienzan a operar pacientes con metástasis hepáticas de tumores neuroendocrinos. Esas series han ido creciendo. Ya en el año 95, Florencia Ke publica una serie de 74 pacientes. Todas estas series logran un muy buen porcentaje de alivio de síntomas en los pacientes, que va de un 70 a un 100%, con una mediana de sobrevida que llega también hasta un 100% en alguna de ellas. En la curva de la izquierda podemos ver cuál es la diferencia de sobrevida en los pacientes cuando se realiza tratamiento paliativo versus aquellos que se realiza tratamiento curativo con reducción, con citorreducción o con cirugía resectiva. En la curva de la derecha podemos observar
la diferencia que existe entre los pacientes que no recibieron tratamiento, que recibieron tratamiento médico, en aquellos que recibieron tratamiento con embolización de la arteria hepática, los cuales tienen un 51% de sobrevida de 5 años, y los pacientes que recibieron una cirugía de resección R0 con un 76% de sobrevida a 5 años. En una revisión sistemática de la Mayo Clinic del año 2003, donde se incluyen series desde el año 90 hasta el 2002, se observa que el número de pacientes de su serie actual aquí es de 170, la anterior era de 34, y donde se tienen unos aceptables índices de mortalidad, que llega hasta un 3%, un muy buen control de síntomas, hasta un 100%, con una mediana de sobrevida que va de un 50 a un 90%. Las conclusiones que podemos sacar de todas estas series históricas es que la citorreducción o debulking, que significa resecar el 90% de la enfermedad hepática, es efectiva en el manejo de las metástasis y del control de los síntomas. La enfermedad extrahepática limitada asociada a metástasis hepáticas de origen neuroendocrino son pacientes que deberían ser operados. La morbilidad y la mortalidad son comparables con cirugía hepática por otras etiologías, por ejemplo, metástasis hepáticas colorectales. Logran el 95% del control de los síntomas. Si el paciente tiene enfermedad valvular previa, esto debería ser corregido antes de la cirugía hepática. La cirugía está contraindicada si uno no calcula que es posible resecar el 90% de la enfermedad. Y sin embargo, a pesar de todo esto, hay que tener en cuenta que las tasas de recurrencia de estos pacientes son extremadamente altas. Desde el punto de vista morfológico podemos diferenciar tres tipos de metástasis. Las de tipo 1, que son las metástasis únicas de cualquier tamaño y ubicada en un solo lóbulo. La de tipo 2, que es la metástasis de gran tamaño asociada a depósitos tumorales contralaterales con afectación de ambos lóbulos. Y la de tipo 3, diseminada en ambos lóbulos. Cada una de ellas corresponde a diferentes grados evolutivos de la enfermedad. Desde el punto de vista de diagnóstico tenemos tres ejes: el eje bioquímico, un diagnóstico por imágenes y la histopatología. Desde el punto de vista bioquímico, la cromogranina A nos sirve para diagnóstico, pronóstico y monitoreo, y el ácido 5-hidroxinol acético para diagnóstico y seguimiento. Hoy en día creo que todos disponen de cromogranina A como para hacer el diagnóstico y es lo que más se utiliza. En imágenes, la resonancia magnética o la tomografía multislice con triple fase y de alta calidad es lo que uno tiende a hacer y es lo mejor para evaluar a estos pacientes, seguido por el PET con galio 68, que sirve para diagnóstico de extensión de la enfermedad. Y desde el punto de vista de la histopatología, una biopsia con aguja fina o biopsia con TrueCut nos va a dar información sobre el Ki67, el índice mitótico, la invasión vascular o la invasión neural. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios de selección que uno presupone para lograr una resección R0 en los pacientes con metástasis hepáticas de tumores neuroendocrinos? Que el paciente tenga un NET bien diferenciado, grado 1 o grado 2, buen performance status, enfermedad extrahepática resecable, que uno pueda lograr un R0 con un remanente hepático de al menos un 30%, que tenga ausencia de afectación valvular cardíaca con síndrome carcinoide previo y que el centro donde se realiza esta cirugía tenga una morbilidad menor a 15% y mortalidad menor a 1,5%, que es lo ideal. Sin embargo, en la mayoría de las oportunidades los pacientes aparecen con su tumor primario asociado a metástasis hepáticas de tumores neuroendocrinos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el tumor primario? El tumor primario y los ganglios regionales deberían ser operados incluso en caso de metástasis hepáticas irresecables. ¿Y esto es por qué? Porque nos dan datos pronósticos para averiguar el Ki67, invasión vascular, invasión linfática del tumor, y porque va a lograr un beneficio sintomático y evitar riesgos de obstrucción intestinal, evitar obstrucción de la vena porta e isquemia por encasement de la arteria mesentérica.
Fíjense que las metástasis mesentéricas se producen con alta frecuencia, hasta en un 90%, independientemente del tamaño del tumor primario. A veces el tumor primario es muy pequeño y las metástasis mesentéricas son muy grandes. Esta es la típica imagen en ojo de huracán, como está descrita, donde hay una afectación central de la raíz del mesenterio por metástasis ganglionares de un tumor neuroendocrino. En esta tomografía podemos ver cómo en la etapa final se puede ver la isquemia del intestino con venas dilatadas y el intestino edematoso, lo cual se correlaciona con el hallazgo quirúrgico en la foto de al lado, donde claramente se observa la isquemia de un sector del intestino delgado. Estos pacientes suelen desarrollar previamente angina abdominal más o menos grave, que en ocasiones se acompaña de diarrea acuosa con pérdida de peso y desnutrición de diferente grado. En este esquema se puede ver cómo es la afectación ganglionar, que si fuese en el colon derecho, habitualmente lo que toma es la rama ilioapendicular, provocando una isquemia más o menos grave del último sector del ilion y parte del colon, lo cual habitualmente obliga a resecciones ampliadas, colectomía derecha ampliada a gran parte del intestino delgado. Aquí tenemos un caso donde claramente se ve la afectación ganglionar de la raíz del mesenterio asociada al tumor primario, que obliga a una resección intestinal ampliada, en este caso asociado a metástasis hepáticas sincrónicas que fueron resecadas en forma simultánea. Otro paciente donde se ve claramente la afectación ganglionar de las ramas del colon derecho, donde se ve también edema importante de un sector grande del intestino delgado. En la foto del intraoperatorio se logra ver la isquemia. Esto obliga a una hemicolectomía derecha ampliada con resección de un sector importante de ilion terminal y a una disección de la vena y de la arteria mesentérica. Y lo que uno debe tratar de evitar en estos pacientes es realizar una resección económica de la raíz del mesenterio, ya que la afectación ganglionar es muy importante y dejar una resección R1 en ese sector puede llevar a una recaída o una persistencia de la enfermedad que hace que el intestino vuelva a sufrir una isquemia y sobre todo la anastomosis no realizada. Otro caso de una mujer de 52 años con un NET de ilion terminal, donde se ve claramente el engrosamiento del ilion terminal, asociada a metástasis hepáticas que en el preoperatorio y en los estudios de estadificación impresionaban poder llegar a ser resecables o utilizar alguna técnica de ablación como radiofrecuencia en microondas, pero en el intraoperatorio se encontró una enfermedad hepática de tipo 3 irresecable, por lo cual se realizó la resección del tumor primario con una hemicolectomía derecha. Existen diferentes series donde se publica que la sobrevida luego de la resección del tumor primario, incluso en caso de metástasis hepáticas irresecables, es mucho mejor en los pacientes en los cuales no se reseca el tumor primario. Esta publicación de Shell-Over del año 2012 da una sobrevida de 7.4 años versus 4 años en aquellos pacientes en los cuales no se reseca el tumor primario. En otra revisión sistemática, los beneficios en la resección del tumor primario fueron de 139 meses contra 88 meses en aquellos pacientes que no eran operados. Entonces, como conclusión, los tumores primarios deberían ser operados incluso en presencia de metástasis hepáticas irresecables para evitar o prevenir todo lo que son los síntomas relacionados con el crecimiento, dolor, sangrado, perforación, obstrucción, isquemia, etc. Volviendo un poco a resección de metástasis hepáticas, ¿cuál es la importancia de la resección R0 de los pacientes? Obviamente las tasas de recurrencia son mucho menores, 10% cuando uno logra un R0 versus 75% cuando la resección es incompleta. La resección curativa está asociada con una sobrevida prolongada a 3 años, 83% versus 39%. Sin embargo, la cirugía de citorreducción, o sea, cuando uno logra una resección del 90% de la enfermedad hepática, logra control de síntomas en pacientes con tumores funcionantes y ha demostrado
una sobrevida media más prolongada, incluso en los casos de que cuando uno utiliza la embolización de la arteria hepática. Dentro de las estrategias para aumentar la resecabilidad y lograr un R0, tenemos varias opciones. Uno es la hepatectomía en 2 tiempos, uno es realizar un ALPS, que más adelante se va a describir, una hepatectomía simultánea con cirugía del tumor primario, hepatectomía asociada a radiofrecuencia o utilizar la embolización portal. Siempre tenemos que tener en cuenta que debemos dejar un 30% del remanente hepático o 2 segmentos contiguos con adecuado flujo portal y drenaje suprahepático. La embolización portal preoperatoria nace como una técnica de necesidad hace unos cuantos años en pacientes con metástasis hepáticas bilaterales habitualmente o de gran tamaño de un solo lado de cáncer colorectal. Y es cuando uno calcula que el hígado remanente va a ser insuficiente, o sea que va a ser de menos del 0,6% del peso o de menos del 30% del volumen total. En estos casos lo que se hace es, se obstruye la vena porta del lado derecho, esto puede ser por vía percutánea o por cirugía abierta laparoscópica. Una vez que se ha obstruido la vena porta, se espera 4 a 6 semanas a que el hígado izquierdo presente un crecimiento y un volumen adecuado, y luego de hacer una volumetría y ver que ese remanente es suficiente, el paciente es operado nuevamente para hacer una resección completa de las lesiones. Incluso esta técnica puede ser utilizada en el contexto de metástasis hepáticas bilaterales. En un primer momento, por cirugía convencional o por vía laparoscópica, lo que se hace es una limpieza del hígado izquierdo. En ese mismo momento se realiza una disección del hígado hepático y de la rama derecha de la vena porta, se liga o se obstruye la vena porta y de esa manera se cierra el paciente, se espera 4 o 6 semanas y a las 4 o 6 semanas el paciente es operado nuevamente luego de una volumetría y confirmar que el volumen remanente sea suficiente. Esto puede ir asociado a la utilización de algunas técnicas como son la radiofrecuencia en microondas para evitar resecciones profundas y ahorrar parénquima hepático. De esta manera se combina cirugía, radiofrecuencia y o microondas asociado a ligadura portal y hepatectomía en 2 tiempos. Otra técnica que apareció hace aproximadamente unos 10 años es el ALPS, que es la asociación de la partición del hígado con una ligadura de la vena porta del lado derecho. Esto no deja de ser más que una hepatectomía en 2 tiempos de corto plazo, pero sí lo que logra es una hipertrofia en 7 a 10 días que puede alcanzar hasta un 160%. Sí, obviamente debería ser utilizada en centros con experiencia en cirugía hepática compleja, porque los pacientes pueden tener complicaciones graves, en aquellos que son considerados inicialmente irresecables y los que no son factibles a hacer ligadura portal o hepatectomía en 2 tiempos con ligadura portal clásica, evaluar muy bien las comorbilidades que tiene ese paciente y evaluar también lo que se encuentra aún digamos, un poco en revisión son los resultados oncológicos a largo plazo. La técnica implica es una sección del parénquima. Ahora en este momento lo que se está usando es el mini ALPS, donde se realiza una sección mínima del parénquima de 2 a 3 centímetros. Eso lo que hace es cortar los shunts que existen de derecha a izquierda. Luego de realizar eso se realiza una ligadura de la vena porta y se deja la vía biliar y la arteria del lado derecho. El paciente obviamente se cierra, se espera de 7 a 10 días, se realiza una tomografía y un centellograma con IDA para evaluar la funcionalidad y la volumetría del hígado restante, y lo que se ha visto en varias publicaciones, el Hospital Italiano es uno de los centros que más experiencia tiene en el mundo en esto, es que la hipertrofia que se llega es hasta un 160% en 6 días. Una vez que se ha logrado esa hipertrofia, el paciente es reoperado y lo único que resta es cortar el parénquima restante,
ligar la arteria hepática y la vía biliar del lado izquierdo y seccionar la vena suprahepática. Ahora bien, yendo a publicaciones más actualizadas, fíjense que los resultados en las diferentes series y sobre todo en las series que más pacientes tienen, que son la serie de Elías con 112 pacientes, la de Sarmiento con 170 y la de Andrea Friedin, que es la autora de esta publicación, con 119 pacientes, logran un muy buen control de síntoma, ¿sí? Y sobre todo una buena sobrevida a 5 años cuando uno realiza una resección curativa, o sea, una resección R0. En algunos casos esa sobrevida llega a un 100%. Otra de las opciones quirúrgicas que tenemos es el trasplante hepático, que si bien no es considerada una opción curativa, esto es debido a que los pacientes tienen mayor mortalidad perioperatoria que en los pacientes que son sometidos a resección hepática y una pobre sobrevida libre de enfermedad, a lo que se agrega un bajo pool de donantes cadavéricos, por lo menos en Argentina. El número de trasplantes hepáticos en Estados Unidos entre el 88 y el 2011 fue de 185 trasplantes con una sobrevida global a 5 años del 58%. Copa y Mazzaferro publican en el año 2001 algunos criterios que podrían ser considerados para trasplante en los pacientes con tumores neuroendocrinos. Y aquí estos criterios son pacientes jóvenes, menores de 65 años, con afectación de menos del 50% del hígado, resección del tumor primario al menos un año previo a la evaluación para trasplante, que no tengan evidencia de enfermedad extrahepática, que la enfermedad está estable al menos durante un año previo a la cirugía, que el tumor neuroendocrino sea de origen gastrointestinal, o sea que el drenaje sea a través del sistema venoso portal, y que el KI67 sea menor al 10%. En las diferentes series publicadas, los datos de sobrevida a 5 años son bastante heterogéneos. La sobrevida en algunos casos va de un 36% hasta un 90%, como por ejemplo en la serie de Mazzaferro. Sin embargo, el grave problema de estos pacientes es la sobrevida libre de enfermedad, que fíjense que a 5 años, excepto en la serie de Mazzaferro, que es de 77%, en el resto de los pacientes la sobrevida a 5 años es muy baja, llegando a menos de la mitad. En una nueva publicación de Mazzaferro del año 2016, comparó un grupo de pacientes 42 trasplantados versus un grupo de pacientes que eran 46 no trasplantados y sacó las siguientes conclusiones. La sobrevida global en los pacientes trasplantados fue muy superior a la de los pacientes no trasplantados y el tiempo de progresión de la enfermedad fue mucho mayor en los pacientes que no fueron trasplantados, con lo cual los resultados son mucho mejores cuando uno es al trasplante. Y vuelve a poner otra vez en el tapete los criterios que él había promulgado previamente. Y estos criterios son que se confirme la histología de bajo grado, o sea, grado 1 o 2 de NET, que el tumor primario drene el sistema venoso portal y que haya sido removido previamente con toda la enfermedad extrahepática que pudiese existir, que la enfermedad metastásica en el hígado sea de menos de un 50%, que la enfermedad haya estado estable o haya respondido a diferentes terapias al menos 6 meses previo a la consideración del trasplante y la edad menor a 60 años. Otras técnicas que uno puede utilizar para el control de estos pacientes y sobre todo para el control de los síntomas cuando la enfermedad metastásica es muy importante en el hígado son las técnicas de ablación local, con radiofrecuencia o microondas, que pueden ser aparte utilizados en conjunto con la cirugía resectiva. Lo bueno de esto es que pueden ser usados en forma percutánea, por vía laparoscópica o por vía convencional, pueden ser repetidos en el tiempo, tiene una limitante del tamaño que es hasta 5 centímetros, pero eso me parece que tampoco es un problema. Baja morbilidad, 6%, con baja mortalidad, un 1%, logra el control de los síntomas en un 97% de los casos y lleva a los pacientes que no pueden ser operados en forma convencional a una sobrevida media de 3,9 años.
con lo cual es una opción muy aceptable. La otra opción son las conocidas terapias endovasculares locorregionales, que se describen 4: embolización con micropartículas, quimioembolización clásica, quimioembolización con DC bits o radioembolización. Para entender un poco cómo funcionan las terapias locorregionales, tenemos que tener en cuenta que la vascularización hepática se realiza un 80% a través de la vena porta y un 20% a través de la arteria hepática. Y las metástasis de tumores neuroendocrinos tienen casi exclusiva vascularización a través de vía arterial hepática. Los resultados con embolización con micropartículas han demostrado ser muy promisorios, con una sobrevida de 5 años entre un 40 y un 67% en los pacientes que han sido tratados solamente con este procedimiento. La otra opción que tenemos es la quimioembolización clásica, o sea, embolizar asociado a quimioterapia. Lo anterior era embolizar solamente para provocar isquemia. Y el principio de esto es utilizar una sustancia que produzca una emulsión junto con la quimioterapia, que se llama lipiodol, lo cual hace que haga una necrosis isquémica por el enlentecimiento del flujo, asociado a la utilización de la quimioterapia como efecto local. Los resultados que se han mostrado es una sobrevida global media de 38,6 meses con una respuesta tumoral objetiva de 58%. O sea, no es muy diferente a lo que se obtiene con la embolización estándar sin quimioterapia. Y el problema que tiene, que la emulsión de doxorubicina con lipiodol es una emulsión inestable. Las gotas son de entre 5 y 40 micrones, lo cual aumentan su tamaño por coalescencia a medida que se va enlenteciendo el flujo, y la doxorubicina se encuentra exclusivamente en la solución salina y no en el lipiodol. Es por eso que ante la necesidad de mejorar un poco los resultados, nace la quimioembolización con DC bits o con partículas. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Se trata de microesferas que se cargan, que tienen la capacidad de cargarse con drogas citotóxicas, y esto provoca una liberación controlada y prolongada de la droga y es mucho más estable en el tiempo. Fíjense en la curva de la izquierda cómo la liberación de las drogas en los DC bits es mucho más estable durante el tiempo que la liberación con quimioembolización clásica, que se produce un pico y después ese pico cae mucho y se mantiene muy inestable durante las próximas horas. Algunos ejemplos: en la placa de la izquierda se ven la angiografía previa a la embolización, y en la de la derecha se puede ver la angiografía post-embolización, donde se ve el tumor totalmente embolizado. Otro caso donde se ven los diferentes estadios de la angiografía, donde se ve primero la vascularización del tumor y en la última placa se llega a ver la embolización con micropartículas que se ha producido de esa lesión. Ahora bien, ¿cuáles son las indicaciones para embolización con DC bits? Metástasis hepáticas inoperables, performance status entre un 0 y un 2, y que la función hepática sea adecuada, que tenga una bilirrubina menor a 3 y una albúmina preferentemente mayor a 2. Y lo más importante, que son las contraindicaciones, es cuando hay una invasión tumoral de mayor al 75 o al 90% del hígado, cuando hay una oclusión completa de la vena porta, porque si uno, aparte de tener oclusión de la vena porta, emboliza la arteria, provoca una necrosis del hígado, cuando hay una ascitis moderada o severa, o cuando hay enfermedad extrahepática predominantemente y las metástasis hepáticas es el contexto de una enfermedad diseminada. No tiene ningún sentido, en este caso, realizar una embolización con DC bits porque no le va a aportar ningún beneficio al paciente. Los resultados en cuanto a respuesta sintomática y a respuesta tumoral son muy superiores a la quimioembolización clásica. Respuesta sintomática 75 a 100%, respuesta tumoral hasta un 80%,
en todas las series publicadas. Entonces, como algoritmo diagnóstico y terapéutico podemos promulgar lo siguiente. Si uno tiene un NET sin enfermedad extrahepática grado 1 o grado 2 y con sospecha de metástasis hepáticas por resonancia, debería pedirle un PET con galio 68. Si la metástasis hepática es tipo 1 o metástasis única limitada a un solo lóbulo, ese paciente debería ir a la resección. Si es tipo 2, bilobar, uno podría ofrecerle una citorreducción asociado o no a radiofrecuencias microondas, cirugía en 2 tiempos, embolización clásica o radiofrecuencia por vía percutánea. Si es tipo 3, diseminada en ambos lóbulos, ofrecer técnicas locorregionales como son embolización clásica, radioembolización o trasplante que se da en menos del 1% de los pacientes. Y si el paciente no es pasible de cirugía, optar por alguna de las opciones locorregionales como son radiofrecuencias, microondas, crioterapia que no está disponible en el país o quemoembolización, y la otra rama, terapia sistémica con análogo de somatostatina o quimioterapia. El consenso de INETS lo que postula es lo siguiente. Si uno tiene un tumor grado 1 o grado 2 y la resección completa es factible, resecar el primario y las metástasis hepáticas. Y en los pacientes que son refractarios al tratamiento con análogos, considerar un debulking de la cirugía, un debulking de las metástasis hepáticas para controlar los síntomas. Todos estos tratamientos se logran de una única manera, con la utilización de un equipo multidisciplinario, conformado por cirujano, radiólogo intervencionista, oncólogo, especialista en imágenes, enfermero, anatomopatólogo, endocrinologo, para determinar cuál es la mejor opción terapéutica y entre todos realizar un diagnóstico y un tratamiento correcto de los pacientes. Y en cuanto a la colaboración multidisciplinaria, se lo podría dividir en 2 etapas. En un estadio temprano, donde el centro de este equipo multidisciplinario debería estar formado por un endocrinólogo, cirujano, patólogo y gastroenterólogo, y en un estadio más avanzado, donde el centro del equipo multidisciplinario debería estar formado por el oncólogo, cirujano, cardiólogo y radiólogo intervencionista. Vamos a presentar ahora un caso clínico. Se trata de un hombre de 49 años, donde en abril de 2013 se le hace un diagnóstico de úlcera duodenal por videoendoscopía digestiva alta, con una biopsia que informa infiltrado inflamatorio. El paciente evoluciona en forma tórpida. En octubre de ese mismo año continúa con síntomas, se le realiza una nueva veda con una biopsia que informa actinomicosis, por lo cual se le da un tratamiento específico. Se realiza una tomografía de abdomen donde se visualiza en cabeza de páncreas y en contacto con pared de duodeno una lesión sólida de 7 por 6 centímetros. Ahí, en noviembre del 2013, se realiza una punción, aspiración con aguja fina guiada por tomografía, lo que da negativo para células neoplásicas. Ahora bien, teniendo en cuenta todos estos antecedentes y estos estudios previos, ¿qué estudios de diagnóstico solicitaría? Resonancia magnética, una nueva biopsia con TrueCAT, ecoendoscopía y biopsia guiada, laparoscopía exploradora y biopsia, o consulta de preparados citológicos para revisión. Le solicitan ecoendoscopía. En abril del 2014 le realizan la ecoendoscopía donde se ve una lesión en bulbo duodenal y segunda porción de duodeno ulcerada de 7 centímetros de diámetro, donde le realizan una biopsia que da positivo para citoqueratina, lo que favorece el diagnóstico de infiltración carcinomatosa, un diagnóstico muy dudoso. En junio del 2014, ya casi un año después, consulta al Instituto Roffo, donde se le solicita consulta de preparados y una nueva tomografía de abdomen para ver en qué estado de situación estábamos en ese momento. Aquí se puede ver una gran lesión en cabeza de páncreas, con probable infiltración de la vena porta y vena mesentérica,
que es lo que se puede observar en este momento. Entonces, volviendo un poco al principio de la charla, donde habíamos hablado de que si uno tiene un paciente joven con un gran tumor de cabeza de páncreas, con pocos síntomas asociados, sin síntomas de caquexia y de mal estado general, siempre debe sospechar que ese paciente puede llegar a tener un tumor neuroendocrino. Le hicimos consultas de preparados en el Instituto Roffo, donde la inmunistoquímica da que es un tumor neuroendocrino bien diferenciado de grado 1. Aquí se llegan a ver los preparados, tenía un KI67 del 2% y una sinaptofisina positiva en el 80%, y el otro es el preparado de hematoxilina y eosina. Entonces, ante este paciente con diagnóstico de tumor neuroendocrino bien diferenciado grado 1, con un KI67 del 2%, ¿cuál sería la conducta? Una resonancia, un PET con galio 68 para evaluar si el paciente tiene metástasis a distancia, o un PET con 18 FDG. Se le pide un PET con galio 68, donde informa solamente masa pancreática con incremento de la captación, más incremento de la captación en adenopatías peripancreáticas, pero sin metástasis a distancia. Cabe aclarar que el PET con galio es sensible para los tumores bien diferenciados grado 1 y los que tienen un KI67 menor al 2%. Los pacientes con tumores neuroendocrinos grado 2 o grado 3 o carcinoma neuroendocrino o un KI67 mayor, probablemente se hubiese pedido un PET con 18 FDG, que es más sensible que el PET con galio. Ahora bien, ¿cuál sería la conducta? Duodenopaquetectomía cefálica con reemplazo vascular de vena mesentérica, tratamiento definitivo con análogo de somatostatina, tratamiento definitivo con quimioterapia o neoadyuvancia con análogos de somatostatina o quimioterapia. Y como habíamos hablado previamente al principio de la charla, estos pacientes se benefician con resecciones extensas, incluso resecciones vasculares. El paciente fue sometido a una duodenopaquetectomía cefálica con resección marginal lateral de vena mesentérica superior en julio del 2014. Y estos son los controles 3 años después, con una tomografía normal. Incluso al día de hoy el paciente se encuentra libre de enfermedad año 2020, o sea, se lleva 6 años de sobrevida. Como conclusiones podemos enumerar que uno debe sospechar un tumor neuroendocrino pancreático no funcionante en aquellos tumores que se presentan en pacientes jóvenes de gran tamaño y sin síntomas asociados, por ejemplo, deterioro del estado general. En estos casos los beneficios en la sobrevida con resecciones extensas e incluso resecciones vasculares y en pacientes con un KI67 menor al 15% son muy buenos. Las resecciones de tumor neuroendocrino primario intestinal, incluso en caso de metástasis hepáticas para evitar las complicaciones como es el sangrado, obstrucción, perforación o isquemia, están indicadas. Y en estos casos es importante la resección del meso, que no debe ser económica, sino que debe ser una resección completa y ampliada. Como conclusiones, podemos decir que la resección quirúrgica R0 es considerada el gold standard en el tratamiento de las metástasis hepáticas de tumores neuroendocrinos. Es el tratamiento que logra mejores resultados de sobrevida y control de síntomas en pacientes con tumores funcionantes. La cirugía de citorreducción, o también llamada de debulking, debe asegurar la resección de al menos un 90% de la enfermedad. No sirve de nada sacar un 50% de la enfermedad porque se ha comprobado que no tiene ningún efecto beneficioso. El uso de terapias locorregionales es una opción válida en pacientes con enfermedad avanzada que no responde a tratamiento con análogos. El uso de técnicas de ablación local, como son radiofrecuencia o microondas, es una alternativa segura y también puede ser combinada con la cirugía, ya sea convencional o laparoscópica. Y por último, el trasplante hepático constituye una opción válida en pacientes jóvenes con enfermedad hepática irresecable,
con enfermedad estable al menos durante 6 meses y bajo índice de proliferación, un KI67 menor al 10%. Muchas gracias.